¿Alguna vez has juzgado a alguien por el color de su piel, aunque sea en silencio? Porque un hombre lo hizo una vez. Optó por el prejuicio racial, creyendo que era una forma de defender a su pueblo, y esto lo arrastró al infierno. Lo que vio en el más allá destrozó todo en lo que creía. No solo presenció el infierno con sus propios ojos, sino que también se encontró cara a cara con Jesús allí. El Señor le reveló toda la verdad y él le devolvió esa verdad. Entonces, ¿qué presenció exactamente? Quédate con nosotros hasta el final y recibe esta poderosa advertencia de la eternidad. Antes de comenzar, como siempre, por favor, comenten su nombre y la ciudad desde la que nos escuchan. Queremos ver qué tan lejos llega este mensaje y esperamos que Dios escuche su oración. Además, los apoyaremos en nuestras oraciones, pidiendo al Señor que ilumine a ustedes y a su familia. Me llamo Nathaniel. Nací en Memphis, Tennessee, y viví aquí 77 años. Esta experiencia me hizo consciente de un pecado que ni siquiera sabía que había cometido, uno que podría enviarte al infierno también. Así que escucha con atención. Para que lo entiendas, necesito empezar con esta historia. Tenía 14 años cuando un día fui a la tienda del barrio a comprar un refresco. La mujer blanca del mostrador me miró con una mirada que me hizo sentir que algo andaba mal. Incluso una simple mirada puede decirle mucho a alguien tan joven. En menos de un minuto, un policía entró en la tienda, me retorció el brazo y me acorraló contra la pared. ¿Qué robaste? Vacía tus bolsillos, exigió. Solo tenía la botella de refresco, pero sabía que explicarlo no serviría de nada. Ese momento se me quedó grabado a fuego. Ese día me hice una promesa, nunca más dejaría que nadie me tratara así. La ira que sentí ese día creció en mí con los años. Defenderás a tu gente, Nate, me dije, pero esa ira me llevó a cosas que no podía prever. El 12 de julio de 2024, como siempre, salí a caminar al atardecer por el parque Shelby Farms. Fue un ritual que me trajo paz. Iba por mi camino habitual cuando lo oí, un leve crujido detrás de mí, como el sonido de una hoja, pero más intenso. Disminuí el paso e instintivamente me giré para comprobarlo. Fue entonces cuando, zas, sentí una explosión de dolor en la nuca y caí al suelo con fuerza. Mi visión se oscureció al instante. Me quedé allí un rato, con los oídos zumbando. Intenté levantar la cabeza, pero sentía el cuello como una piedra. Los párpados me pesaban y todo se desvaneció en la oscuridad. En ese momento, recuerdo que solo pensé una cosa, ¿esto es todo? ¿Así termina todo? En la oscuridad. Al abrir los ojos, un vacío me envolvió, no la suave oscuridad de un párpado cerrado, sino un abismo sofocante, pesado y vivo, como si pudiera arrancarme el alma. Me oprimía, un peso que hacía que respirar se sintiera como robarle el aire mismo. Me llevé la mano a la cara, desesperada por ver algo familiar, pero se desvaneció en la oscuridad como si ya no existiera. Un leve sonido rompió el silencio, un chirrido, delicado al principio, como un insecto lejano, pero se fue profundizando hasta convertirse en algo parecido a un humano, un zumbido lastimero que me revolvía las entrañas. Gemidos y murmullos me rodeaban, algunos lejanos, otros tan cercanos que parecían rozar mi piel, susurrando secretos que no podía comprender. Sentí un aliento caliente y penetrante que me rozaba la oreja, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me giré, con el corazón latiéndome con fuerza, pero la oscuridad se burló de mí, no había nada. Esto debe ser un sueño, balbuceé con voz temblorosa. Necesito despertar. Pero ninguna voluntad, por mucha que fuese, me devolvía al mundo que conocía. Di un paso, sin saber si pisaba tierra firme o flotaba en un vacío infinito. La incertidumbre me corroía, cada movimiento una apuesta contra lo desconocido. Mis sentidos se tensaron, buscando un punto de conexión con la realidad, pero la oscuridad no me ofrecía ninguno. Entonces el susurro regresó, ya no solo, sino un coro proveniente de todas direcciones.
Era más denso ahora, como pasos acechando entre hojas secas, rodeándome con un propósito. Mi pulso se aceleró, el aire se densificó con una presencia que no podía ver, pero sentía en mis huesos. El miedo se enroscaba en mi pecho, pero una extraña curiosidad parpadeaba junto a él. ¿Qué era este lugar? La oscuridad parecía latir con fuerza, atrayéndome más profundamente. Avancé, cada paso una rendición a lo desconocido, sin darme cuenta de que descendía a un reino más allá de las pesadillas. El susurro se hizo más fuerte. Las criaturas del infierno. Y entonces los vi, sombras al principio, vagas y fugaces, como humo que se enroscaba en la oscuridad. A medida que mis ojos se acostumbraban, su forma se agudizó, revelando unos ojos rojos y brillantes, agudos y depredadores, no como los de una rata, sino algo mucho peor, con un destello de malicia. Se movían con una velocidad sobrenatural, surcando el vacío, sus siluetas eran una parodia de la vida. Una criatura se detuvo ante mí, su presencia era un peso que me inmovilizó. Era grotesco. Alas de murciélago, desgarradas y venosas, colgaban de su cuerpo encorvado, y sus manos con garras, inquietantemente humanas, se retorcían de hambre. Sus orejas eran lo peor, una desgarrada y afilada, la otra anormalmente grande, temblando como si escuchara todos mis pensamientos. La sangre manaba de sus largos y afilados dientes, con trozos de carne atrapados entre ellos, brillando en el tenue resplandor rojo de sus ojos. Esto debe ser una pesadilla, susurré, con la voz apenas audible, tiene que serlo. Pero mis pies estaban clavados, delatando mi impulso de huir. La criatura ladeó la cabeza, observándome con una mirada penetrante, inflexible y cruel. Me sentí expuesta, como si viera cada miedo, cada pecado que había enterrado. Mi corazón latía con fuerza, cada latido, una súplica de huida, pero no podía moverme. «Aléjate de mí», grité, con la voz quebrada por la desesperación. Los labios de la criatura se abrieron en una sonrisa más amplia, dejando al descubierto más de sus dientes ensangrentados, una burla silenciosa. Entonces gritó, un sonido tan penetrante que sentí como cuchillos atravesándome la mente, con un eco interminable. Me tapé los oídos, pero el grito se hizo más profundo, implacable. El pánico me invadió y corrí, golpeando las piernas contra el suelo ardiente, pero el sonido me perseguía, un depredador implacable. La risa de la criatura, grave y gutural, se mezclaba con el grito, atormentando cada paso. Avancé a trompicones en la oscuridad, jadeando, con el aire cargado de terror. Los ojos de la criatura parecían seguirme, su resplandor rojo, un faro en el vacío. Esto no era un sueño. Esto era el infierno, y sus habitantes me observaban, esperando a que cayera. El clamor a Dios. Sin aliento, me tambaleé hacia adelante hasta que mis piernas se doblaron, obligándome a detenerme. Me incliné con las manos sobre las rodillas, jadeando en busca de aire que parecía vidrio fundido vertiéndose en mis pulmones. El calor era insoportable ahora, no solo calor o incluso fuego, sino una presencia sofocante que me envolvía el cuerpo como una serpiente de fuego. Mi piel ardía con cada respiración, y el sudor me corría por la espalda, escociendo las heridas abiertas que no sabía que tenía. Las plantas de mis pies se sentían como si caminaran sobre la superficie de una estufa ardiente, ampolladas a cada paso. Delante de mí, unas formas empezaron a tomar forma en la bruma, un montículo en movimiento, no era sólido ni inmóvil. Al acercarme, me di cuenta con horror de lo que era. No era un montón de objetos ni una estructura de piedra, eran personas, cientos, tal vez miles, retorciéndose y enredadas en un montón de agonía viviente. Algunos estaban de rodillas, con las manos alzadas en gritos silenciosos hacia un cielo inaudible. Otros se arrastraban como gusanos por un páramo de ceniza y escombros, con la piel roja y descamada, los ojos abiertos y sin vida. El hedor era insoportable, carne quemada, basura podrida, vapores químicos y desesperación. Este no era un lugar de castigo destinado a corregir,
sino un vertedero de almas condenadas, desechadas como basura. Dispersos entre ellos había objetos que hablaban de vidas arruinadas, libros reducidos a cenizas humeantes, botellas hechas añicos, juguetes oxidados, comida podrida plagada de insectos. Los libros parecían gritar en silencio, como si las historias que una vez albergaron hubieran sido silenciadas para siempre. Un hombre aferraba una muñeca rota, con los labios temblorosos como si le susurrara a un niño perdido hace mucho tiempo. Otra mujer se mecía, con los ojos desorbitados, murmurando palabras que no pude entender. Cada alma aquí estaba atrapada en un momento de dolor, culpa o locura, reviviendo sus fracasos en un bucle inquebrantable. Sus gemidos se fundían en una canción de tristeza, un coro de olvidados. Me obligué a caminar, atravesando el mar de dolor, intentando no mirar, pero incapaz de apartar la mirada. Sus ojos, los que aún los tenían, parecían seguirme, no con reproche, sino con una familiaridad inquietante, como si yo fuera el siguiente en unirse a sus filas. Pasé por encima de un hombre cuya piel se había fundido con el suelo bajo sus pies, moviendo la boca en silencio. Oía mi propio latido latiendo con más fuerza en mis oídos que sus gritos, pero ni siquiera eso podía ahogar el peso del sufrimiento humano a mi alrededor. Me dolía el alma como si cada centímetro de este lugar se extendiera para arrastrarme con ellos. Finalmente, llegué a un río, no de agua, sino de ácido verde y burbujeante. Su superficie espumeaba y silbaba, levantando una niebla que me quemó los ojos y la garganta. El olor era químico, como a lejía mezclada con azufre, un hedor que me revolvió el estómago. Me agaché para observar más de cerca, y fue entonces cuando los vi, gente dentro del río, con el cuerpo contorsionado, la piel deshaciéndose en tiras. Se agitaban y gritaban, pero sus gritos eran tan agudos, tan estridentes, que sonaban como cristales rompiéndose una y otra vez dentro de mi mente. Sus rostros se fundían en máscaras irreconocibles de agonía. Las manos de un hombre no tenían piel, solo huesos aferrándose a la nada, aferrándose a una salvación que nunca llegaría. Caí de rodillas, con el cuerpo temblando mientras intentaba taparme los ojos, ahuyentar el horror, pero se me había grabado a fuego en la mente como ácido en la carne. Esto no es real, dije con voz ahogada, mientras las lágrimas caían a raudales. Dios, por favor, despiértame. Pero no había despertar. No se oía ninguna voz del cielo. Solo estaba el infierno, y yo, de pie en él. Mis manos se aferraban a la tierra caliente, mis uñas arañaban la ceniza, intentando anclarme, intentando no caer más en la locura. Entonces oí un grito, una voz de mujer, aguda y entrecortada. Me giré hacia el sonido, corriendo por la orilla del río hasta que la vi. Estaba arrodillada cerca de la orilla, abrazándose, con los hombros temblorosos y el rostro hundido entre las manos. Y por un instante pensé que tal vez podría salvarla. «Te sacaré», grité, corriendo hacia ella. Levantó la cabeza lentamente, y al ver su rostro me quedé paralizado. Sus ojos habían desaparecido, sus cuencas vacías me devolvían la mirada, pero aún reflejaban dolor. «Nadie sale», susurró, con la voz tan fina como papel rasgado. «Nadie sale». Bajó la cabeza de nuevo y vi cómo su cuerpo se disolvía, fundiéndose en el ácido. Desapareciendo sin hacer ruido, caí hacia atrás, con las piernas a punto de ceder. Sus palabras resonaron en el valle de fuego y veneno, más aterradoras que los gritos. No había escapatoria, ni perdón, ni luz. Esto era el infierno, no una metáfora, ni un sueño, sino real. Un lugar donde la esperanza carecía de significado, donde el dolor se grababa en los huesos de cada alma. Enterré mi cabeza entre mis manos y lloré hasta que las lágrimas se secaron contra mi piel quemada. El peso de esta realidad me quebraba más que cualquier dolor. Un escalofrío me recorrió, más gélido que el viento helado que me había envuelto desde que llegué a este lugar infernal. No era un frío físico, sino espiritual, como si la médula de mi alma comenzara a resquebrajarse.
Permanecí inmóvil a la orilla del río ácido, observando su grotesca corriente burbujear y sisear mientras devoraba las formas que se retorcían en su interior. El aire estaba cargado de azufre y desesperación, y sin embargo, en medio de todo aquello, un rostro emergió del horror revuelto, un rostro que reconocí. No era un extraño de esta pesadilla, sino un chico de mi pasado, un estudiante. Se había sentado en la primera fila de mi clase de preparatoria, con la mirada siempre baja y la voz siempre suave. Nunca le había hablado de verdad, solo lo estrictamente necesario. Mis propios prejuicios me habían envuelto el corazón como enredaderas, susurrándome que era diferente, que no lo entendería por ser blanco. Había mantenido las distancias, una distancia construida a partir de la historia, el dolor y una amargura que nunca me atreví a nombrar. Ahora ese mismo chico estaba allí, sumergido en el ácido, con la piel desprendiéndose en pedazos, sus manos buscando una ayuda que nunca llegaría. Abrió la boca en un grito tan amplio que parecía antinatural, pero ningún sonido salió de sus labios, solo el dolor se derramó. Giró la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Deseé no haber mirado. Su mirada se clavó en la mía con una mezcla de tristeza y conocimiento, y cuando habló, su voz fue un viento en mi mente. «Tú también vendrás». Las palabras no gritaron, fueron un susurro, suave y definitivo. Me tambaleé hacia atrás, con las rodillas dobladas bajo el peso de su significado. Me aferraba el pecho con las manos como si intentara arrancarme la verdad. Todo este tiempo, me había considerado justo, herido pero bueno. Había llevado mi sufrimiento como una armadura, pero allí, cara a cara con el chico al que había condenado en silencio, comprendí algo condenatorio. Había juzgado. Había dividido. Había odiado sin decir la palabra. Una náusea me invadió, más pesada que el calor o el miedo. Intenté respirar, pero cada respiración se sentía como un cristal dentro de mi pecho. Mis piernas cedieron y caí al suelo de ceniza. Este no era solo un lugar de dolor, era un lugar de verdad, y la verdad de mi corazón se extendía ante mí como una herida abierta. Detrás de mí, el camino se había desvanecido en la sombra. No había vuelta atrás. El aire me oprimía como un horno a reventar, y cada centímetro de mi ser ardía. Pero el fuego ahora era interno, mi culpa lo encendía, mi amargura lo alimentaba. Entonces, allá adelante, brillando a través del humo, lo vi, una señal, fuego eterno. Las letras no estaban grabadas en piedra ni clavadas en madera. Flotaban, rojas como la llama, suspendidas en el aire como una maldición hecha visible. Mis labios se movieron, formando las palabras en voz alta como si al pronunciarlas pudiera despertarme de este tormento. ¿Qué hago aquí?, pregunté a la oscuridad, pero el silencio que siguió fue más escalofriante que cualquier respuesta. Quería correr, pero mi cuerpo se movía solo. Una fuerza invisible me aferró el espíritu y me impulsó hacia adelante. Podía sentirla, no en la piel, sino en el pecho. Una cuerda de gravedad que no arrastraba mi carne, sino mi alma. Cuanto más caminaba, más denso se volvía el aire. El olor cambió, ya no era solo piel carbonizada o humo químico. Había algo floral debajo, penetrante y dulce, como lirio sobre ataúdes o perfume que enmascara la descomposición. Era el aroma de la falsa belleza que oculta la muerte. Se me revolvió el estómago, pero mis pies seguían adelante. No lo entendía del todo, pero una parte de mí sabía que las respuestas estaban más adelante, no solo sobre este lugar, sino sobre mí misma, mis decisiones, mi pecado y el juicio que nunca pensé que me aplicaría. Cada paso era como una confesión, y cada respiro, un castigo. A mi alrededor, los observadores invisibles, los demonios, los condenados, esperaban en silencio, sabiendo que yo era la siguiente en enfrentarme al fuego. Me dirigí hacia el resplandor. Al llegar, vi un escenario. Sí, un escenario de verdad, luces brillantes, máquinas de humo y una multitud que gritaba. Pero no eran vítores de emoción, eran gritos de pura agonía. En medio del escenario, alguien bailaba.
Los movimientos me eran familiares. Observé unos segundos y se me cortó la respiración. ¿Era Michael Jackson? Me froté los ojos, pero nada cambió. Era Michael. Estaba haciendo su famoso paso lunar, pero se le veían las piernas, los huesos. Era grotesco. Para ser sincero, ni siquiera me sorprendió verlo allí. Mientras seguía caminando, noté algo aún más extraño, otro letrero. Había otra inscripción debajo. Decía, dueños de esclavos. Se me secó la garganta. Di unos pasos más y oí los sonidos, el tintineo de las cadenas mezclado con el sonido de algo arrastrándose por el suelo. Resonó un grito desgarrador y húmedo. Disminuí el paso. Lo que vi me revolvió el estómago. Había hombres encadenados, de piel pálida, pero con el cuerpo cubierto de marcas negras. Tenían los brazos y las piernas encadenados, y la espalda llena de cicatrices, con heridas abiertas y profundos cortes. Uno de ellos tenía un líquido negro que le supuraba del hombro, otro se retorcía en el suelo, tirando de sus cadenas. Nunca olvidaré la expresión de sus rostros, pura impotencia y miedo. Entonces algo me llamó la atención. Una de las cadenas en el suelo se detuvo justo frente a mí. El extremo de la cadena estaba atado al tobillo de un hombre. Tenía el pelo canoso y rasgos faciales marcados. Su mandíbula me resultaba familiar, demasiado familiar. Mi mente hizo clic. Ese es Andrew Jackson, murmuré. Esa cara, era la misma de los libros de historia, el retrato que colgaba en cada aula. Lo reconocí al instante. Se me cortó la respiración. Por un instante, el hombre tiró de sus cadenas, intentando ponerse de pie. Sus ojos se clavaron en los míos. «¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí!». «Soy presidente», gritó, pero a nadie le importó. Una sombra se cernía sobre él, un demonio se acercaba con un látigo en la mano. Con un gruñido profundo y gutural, el demonio siseó, «Aquí no hay presidencia». El látigo crujió en el aire. Los gritos de Andrew Jackson resonaron en mis oídos. Me di la vuelta y me alejé. Me escocían los ojos, pero no miré atrás. Algo dentro de mí se quebró. Por un instante, pensé, esto es correcto. Esto es lo que se merece. Pero no quería admitirlo, ese pensamiento. Era la misma ira que había sentido de niña. Seguí caminando. Esta vez, no tenía tanto miedo, porque entendía algo sobre este lugar, todos aquí recibían exactamente lo que merecían. Pero entonces me pregunté, ¿y yo qué? ¿Qué hago aquí? La oscuridad que se extendía ante mí era más densa que antes, pero sabía una cosa. Este camino me llevaba a alguna parte, y pasara lo que pasara, seguiría caminando. Llegué a un espacio abierto. De repente, todo a mi alrededor se amplió. Miré hacia arriba. No había techo, pero podía ver cosas moviéndose en la oscuridad. Vi las sombras de criaturas aladas. Gruñidos resonaban por todas partes. Al girarme, los vi. Eran más grandes y aterradores que las criaturas que había visto antes, demonios. Estas criaturas me rodearon en un instante, sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Algunos estaban de pie sobre dos patas, otros se arrastraban sobre cuatro patas. Algunos de ellos tenían cuernos largos y retorcidos. Uno de ellos se paró justo frente a mí, su aliento caliente me quemó la cara. Se lamió los dientes con su lengua larga y repugnante. Lo que vi en sus ojos fue suficiente para perforar el alma de un hombre. En sus ojos vi odio, rabia y algo aún peor, diversión. Se estaba divirtiendo. «Tú también perteneces aquí», rugió. Pero entonces ocurrió algo. Imágenes de la semana pasada pasaron ante mis ojos. La primera escena, mi hija Rachel. Ese día estábamos sentados en la cocina. Ella me tomaba la mano, intentando decirme algo.
Papá, quiero casarme, dijo. Al principio estaba feliz, pero luego me mostró al niño. Él era blanco y me opuse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Qué importa, papá?, dijo ella. La miré con dureza. Perdóname, por favor, Dios. Perdóname, no soy así. No soy así, dije. Las lágrimas corrieron por mi cara. Empecé a llorar como un niño. Apreté mi cara contra el suelo. Por favor, por favor. Fue un error, por favor. Las cadenas se apretaron a mi alrededor por todos lados. La respiración se hizo cada vez más difícil. La risa de los demonios resonó dentro de mi mente. Esto durará para siempre, me dije. Este dolor nunca terminará. Las lágrimas que caían de mis ojos chisporroteaban en el suelo caliente. Apreté mi cabeza contra el suelo. Dios, si puedes oírme, sácame de aquí, por favor. En ese momento, todo se detuvo. La risa cesó. El sonido metálico de las cadenas de metal se quedó en silencio. Lo primero que noté fue el silencio. Entonces oí un sonido. En el momento en que lo escuché, las lágrimas corrieron por mi rostro como un torrente. Ese sonido contenía toda la verdad que había conocido en mi vida. Levanté la cabeza. Había una figura dentro de la luz. Se acercaba lentamente a mí. Incluso con los ojos entrecerrados, pude ver la silueta claramente, vestida de blanco y con los brazos abiertos. Su rostro irradiaba tal paz que mirarlo a los ojos era como un niño mirando a los ojos de su madre. ¿Quién eres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Él era Jesús. Mi corazón lo supo antes que mi mente. Mientras sigas aferrándote al odio, la ira y los prejuicios, tu alma permanecerá encadenada, dijo. Su voz era suave, pero cada palabra tenía peso. Caí de rodillas. Solo me estaba defendiendo. No sabía, dije. Lo sabíais, dijo Jesús. Siempre lo supiste. Ignoraste cada señal que te mostraron. Confundiste tu ira con justicia. Confundiste tus prejuicios con protección. Esas palabras me destrozaron el corazón. Caí hacia adelante sobre mis rodillas, con mi cara presionada contra el suelo. Todo volvió a mí de golpe, el estudiante al que le grité en clase, el momento en que juzgué a mi hija en lugar de abrazarla, la fría distancia que mantuve con mis estudiantes blancos, todo. Cada uno de esos momentos era una cadena que yo mismo había forjado. Me equivoqué. Perdóname, sollocé. Mis palabras estaban entrecortadas, pero cada palabra venía de mi corazón. Jesús puso su mano sobre mi hombro. Era cálido y lleno de paz. En ese momento sentí que las cadenas caían. Mis manos estaban libres. Mis pies estaban libres. Sentí como si me hubieran quitado un peso del pecho. Jesús me miró y dijo: Estás perdonado, pero tu alma aún necesita ser transformada. La luz me inundó con tanta paz que dejé de llorar. Fue como despertar de un sueño, pero esta vez pude ver todo más claro, más abiertamente. Sentí una presión en el pecho, una presión intensa, como si alguien estuviera sentado sobre mi caja torácica. Con cada empujón, oía mis costillas crujir. 1, 2, 3, vamos, respira. De repente, sentí una ráfaga de aire frío llenar mis pulmones. Jadeé, luchando por respirar. Abrí los ojos, había luces brillantes, pero no eran las mismas luces rojas de aquel infierno. Estas eran diferentes. Eran las luces de una ambulancia. Giré la cabeza y vi a 2 paramédicos con las caras cubiertas por máscaras. Uno de ellos estaba guardando el desfibrilador. Lo recuperamos, dijo uno de ellos. Nunca olvidaré esa frase, lo recuperamos. Estaba de vuelta.
Yo todavía estaba en el mundo de los vivos. Me quedé mirando el techo, pensando en lo que había visto. Me pareció un sueño. Pero cada vez que tocaba mis manos, todavía podía sentir el frío de esas cadenas. Cada noche veía al sacerdote, a la gente encadenada y los gritos de ese río del infierno. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era un sueño. Era un despertar. Un día, mi hija Rachel entró en la habitación. No estaba sola. Estaba con ella ese joven, el hombre blanco. No recordaba su nombre, pero era porque nunca lo había intentado. Siempre lo había visto como un extraño. Él sostenía la mano de mi hija. Ya lo había visto tomarle la mano antes, pero esta vez lo vi más claro que nunca. Ese hombre amaba a mi hija sin miedo, y la felicidad de mi hija era tan clara para mí que se me formó un nudo en la garganta. Miré a Rachel y tragué saliva con dificultad. Rachel, si él te hace feliz, entonces también es mi familia. Mis palabras temblaron. Sentí como si esas palabras rompieran una cadena que me había estrangulado durante décadas. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. El hombre puso su mano sobre su pecho e inclinó la cabeza. Pero en ese momento, mis ojos se quedaron fijos en Rachel. En sus ojos vi a la pequeña niña que una vez fue. La estaba liberando y finalmente me estaba liberando a mí mismo. Después de eso me dediqué a la iglesia y a Jesús. Gracias por escucharme. Que Dios os proteja a todos. Introducción, una advertencia sobre un pecado invisible. Hay un pecado tan sutil, tan hábilmente disfrazado, que se infiltra en la estructura misma de la vida de un cristiano sin ser detectado, y, sin embargo, es tan peligroso. No son los grandes pecados del mundo, asesinato, robo o blasfemia, los que roban las almas de los fieles. No, este pecado es más silencioso, más insidioso, se esconde en las oraciones que dices, los himnos que cantas, los actos de devoción que realizas con confianza. Es un veneno espiritual, un veneno que penetra el corazón y convierte la fe en una fachada. Millones de creyentes cometen este pecado cada día, sin saber que puede conducirlos al fuego de la condenación eterna. Este no es el pecado del ateo. Es el pecado del religioso, oculto en las mismas palabras que le dices a Dios, en los pensamientos que albergas en secreto, en el orgullo que confundes con piedad. Hoy traemos el extraordinario testimonio de William, un hombre que estuvo al borde del infierno y recibió un mensaje directo y desgarrador de Jesucristo acerca de este pecado oculto. Su historia es más que un relato personal. Es una advertencia divina, un llamado a todo cristiano a examinar lo más profundo de su corazón antes de que sea demasiado tarde. Entonces, ¿qué pecado está arrastrando a los creyentes al infierno? ¿Estás aún ahora alimentándolo con cada oración, con cada acto de adoración? Quédate con nosotros hasta el final, porque esta verdad podría ser la clave para tu salvación, o la revelación de tu peligro espiritual. Antes de comenzar el viaje de William, tómate un momento para abrir tu corazón a la verdad de Dios. Haz dos cosas para declarar tu disposición. Suscríbete a este canal para unirte a más de 50,000 creyentes que buscan la luz de la palabra de Dios, firmes en la fe. Deja un comentario abajo con tu nombre y ciudad, declarando tu compromiso con Cristo ante el cielo, para que sus bendiciones fluyan hacia ti donde quiera que estés. Ahora prepárate. El testimonio de William te guiará a través de la oscuridad del orgullo y la luz de la humildad, desafiando todo lo que crees sobre tu fe. Vamos a empezar. Me llamo William, y durante medio siglo viví una vida que, con toda certeza, agradaba a Dios. Nacido en una familia católica devota, la fe era la piedra angular de mi existencia, tan natural como respirar. Nuestro hogar era un santuario de oración, donde cada mañana comenzaba con la dulce voz de mi madre recitando el Ave María, sus palabras como una melodía sagrada que se entrelazaba con el amanecer. Las tardes terminaban con oraciones familiares alrededor de una Biblia desgastada en la mesa de la cocina, con las páginas desgastadas y amarillentas, siempre abierta como si su mera presencia pudiera acercar el cielo. De niño,
Absorbía estos rituales como una esponja, creyendo que eran la esencia de la fe, la clave para la aprobación de Dios. Era un cristiano modelo, o eso creía. Asistía a misa todos los domingos, a mi asiento familiar y puro en la vieja iglesia de piedra, donde la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras, proyectando arcoíris sobre la congregación. Confesaba mis pecados con regularidad, recitando mis faltas al sacerdote con naturalidad, sin detenerme demasiado en ellas. Cumplía los mandamientos meticulosamente, cumpliéndolos como una lista que me garantizaba un lugar en el cielo. Mañana y noche, rezaba palabras de memoria, pronunciadas más por costumbre que por una comunión sincera. Donaba a la caridad, ayudaba a mis vecinos, vivía lo que creía una vida recta. En mi mente, era uno de los elegidos de Dios, un siervo fiel con su favor asegurado. Sin embargo, bajo esta apariencia refinada, mi fe era hueca. Mis oraciones eran representaciones, dirigidas a una sola audiencia, yo mismo. Mis actos de bondad a menudo estaban motivados por la cálida satisfacción de mi propia vida, no por el amor desinteresado. Veía a otros que flaqueaban, a los que faltaban a misa, a los que quebrantaban los mandamientos, a los que vivían vidas inferiores, y pensaba, no soy como ellos. Mi fe es verdadera. Soy mejor. Llevaba mi devoción como una insignia de honor, una armadura brillante que me hacía sentir intocable. Creía que el infierno era para los rebeldes, para los descarados malvados, no para creyentes como yo. La idea de que un Dios amoroso pudiera condenar a alguien que oraba, asistía a la iglesia y vivía con rectitud me parecía absurda, casi ofensiva. Yo era, a mis ojos, espiritualmente inmune, mi fidelidad era la moneda que me aseguraba la aprobación eterna de Dios. Pero al reflexionar ahora, veo las fallas en mi certeza. Mi fe no era una relación viva con Dios, sino una rutina cuidadosamente planificada, una lista de deberes que mantenía mi conciencia limpia pero mi corazón distante. Nunca cuestioné mis motivos, nunca examiné el orgullo que me invadía al compararme con los demás. Había construido una fortaleza de rituales, convenciéndome de que era un castillo de fe. ¿Caminaba realmente con Dios o simplemente me pavoneaba a la sombra de mi propia autocomplacencia? ¿Lo amaba o amaba la imagen que tenía de buen cristiano? Estas preguntas, profundamente enterradas, pronto afloraban a la superficie, exigiendo respuestas de una forma que jamás imaginé. Las semillas de la duda estaban ahí, aunque me negaba a reconocerlas. Hubo momentos, fugaces e incómodos, en los que sentí un vacío, una persistente sensación de que algo faltaba. Durante la misa, mientras el sacerdote hablaba de entrega y humildad, me removía en mi asiento, descartando sus palabras como si fueran para otros. Al rezar, mi mente a menudo divagaba, mis palabras eran mecánicas, carentes del fuego de la verdadera devoción. Dejaba de lado estos sentimientos, diciéndome que la fe se trataba de constancia, no de emoción. Pero en el fondo me preguntaba, ¿era suficiente mi fe? ¿Estaba tan seguro como creía? Estos susurros de inquietud eran las primeras grietas en mi armadura espiritual, y estaban a punto de ensancharse hasta convertirse en un abismo que se tragaría mis ilusiones por completo. Mi complacencia comenzó a desmoronarse un domingo que se sintió diferente desde el principio. Desperté con una inquietud que no podía identificar, una pesadez en el pecho que ni el café ni la rutina podían disipar. Era como si mi alma hubiera estado llamando a la puerta durante años y ahora latiera con fuerza, negándose a silenciarse. El aire se sentía cargado, el mundo ligeramente desequilibrado, como si algo invisible se agitara, esperando abrirse paso. Recibí mis oraciones matutinas, pero las palabras se sentían vacías, resonando en un corazón que de repente parecía demasiado pequeño para contenerlas. Años antes, había oído rumores de una misa peculiar que se celebraba una vez al mes en un antiguo convento a las afueras de la ciudad, un lugar lleno de historia y misterio. Los frailes reformados celebraban allí un rito sin igual. Un sacerdote ponía la mano en la frente de cada feligrés, recitando una antigua oración en latín que conmovía el alma y revelaba males espirituales ocultos que incluso los más devotos podían albergar.
Lo había descartado como una superstición, una reliquia de un pasado excesivamente místico, quizá exagerado por quienes buscaban experiencias sensacionales. Pero esa mañana, una urgencia inexplicable me atrapó, como una mano que me guiaba hacia una verdad que no estaba lista para afrontar. Tenía que ir, aunque no podía explicar por qué. El convento se alzaba como un monumento a tiempos olvidados, con sus muros de piedra desgastados por siglos de viento y lluvia, sus torres elevándose hacia un cielo gris. El patio estaba en silencio, salvo por el leve susurro de las hojas al deslizarse sobre los adoquines. El aire estaba cargado con el penetrante y acre aroma del incienso, que se enroscaba entre las frías piedras como un espíritu vivo, y su amargura me picaba la nariz. Al cruzar el umbral, vi a los fieles reunidos, hombres y mujeres de todas las edades, con sus rostros desbordados de emociones. Algunos estaban tensos, con la mirada nerviosa, otros estaban tranquilos, con las manos juntas en silenciosa expectación. Algunos mostraban expresiones de miedo, como si supieran que la oración podría revelar algo que preferirían mantener oculto. El interior de la capilla estaba en penumbra, iluminado únicamente por velas parpadeantes que proyectaban largas sombras en las paredes. Los bancos estaban desgastados, la madera pulida por generaciones de fieles, y el aire vibraba con una extraña energía, una mezcla de reverencia y anticipación. Ocupé mi lugar entre la congregación, con el corazón latiendo con fuerza, aunque me decía a mí mismo que no eran más que nervios. El sacerdote, un hombre mayor de ojos hundidos y semblante sereno, comenzó la misa, su voz resonaba con una autoridad serena. A medida que avanzaba el servicio, se acercaba el momento del rito especial. Uno a uno, los fieles se formaron, con pasos vacilantes pero decididos a recibir el toque del sacerdote. Observé, entre fascinado y escéptico, cómo cada persona se arrodillaba ante él. El sacerdote les puso la mano en la frente, sus labios moviéndose en la antigua oración latina, su voz baja y rítmica, como un canto de otro mundo. Las reacciones fueron alarmantes. Un joven lloró abiertamente, sus sollozos resonaban en la silenciosa capilla, las lágrimas corrían por su rostro como si se hubiera roto un dique. Una mujer temblaba violentamente, su cuerpo se estremecía como si se hubiera quitado un gran peso de encima, aferrándose al banco en busca de apoyo. Otra se desplomó, desmayándose en los brazos de quienes estaban cerca, con el rostro pálido pero sereno, como si hubiera presenciado algo profundo. Me dije a mí mismo que era una sugestión, un truco psicológico de la mente. Yo era más fuerte que eso. Mi fe era inquebrantable, mi corazón puro, o eso creía. Cuando llegó mi turno, el pulso me retumbaba en los oídos, el pecho me oprimía con una mezcla de anticipación y desafío. Me arrodillé ante el sacerdote, el frío suelo de piedra me apretaba las rodillas. Su mano, cálida y firme, me presionó la frente y comenzó a rezar. Las palabras en latín me inundaron, desconocidas pero con una resonancia extraña, como la melodía de un sueño olvidado. Al principio, solo sentí una leve calma, una calidez reconfortante que alivió mi corazón desbocado. Cerré los ojos, esperando que el momento transcurriera sin incidentes, una confirmación de mi fe inquebrantable. Pero entonces, sin previo aviso, el mundo se disolvió. Una oscuridad profunda y líquida me envolvió, no la oscuridad de la noche, sino algo vivo, palpitante como si tuviera voluntad propia. El convento, el sacerdote, el incienso, todo se desvaneció, tragado por este vacío. No sentí pánico, solo una extraña atracción, como si la oscuridad me llamara a enfrentarme a algo que había evitado toda mi vida. Mi cuerpo había desaparecido. Estaba consciente, pero ingrávido, mi alma desatada, a la deriva en un reino que desafiaba todo entendimiento. Esto no era un sueño ni una alucinación. Era el comienzo de un viaje que despojaría de toda ilusión que alguna vez había albergado, llevándome al corazón mismo de la verdad. En un momento, estaba arrodillado en el convento, con el aroma a incienso penetrante en mi nariz, la mano del sacerdote cálida contra mi piel. Al siguiente, no estaba en ninguna parte, suspendido en un vacío de absoluta oscuridad. No había sonido,
ni luz, ni sensación de mi forma física. Estaba consciente pero sin cuerpo, mi alma era una chispa solitaria en una noche interminable. El tiempo dejó de existir. Un segundo podría haber sido un siglo, o un siglo un suspiro fugaz. El silencio era ensordecedor, no vacío, sino denso, como si la oscuridad misma estuviera viva, observando, esperando revelar una verdad que nunca me había atrevido a afrontar. Intenté moverme, hablar, pero no había nada que mover, ninguna voz que gritar. Estaba solo, pero no solo, como si el vacío fuera una presencia, un testigo de los rincones ocultos de mi alma. Las preguntas me invadieron la mente, sin que nadie las llamara. ¿Dónde estaba? ¿Era esto la muerte? ¿Había cruzado algún umbral invisible? La ausencia de respuestas era sofocante, pero debajo de la incertidumbre crecía un extraño atractivo, la sensación de que esta oscuridad no era un final, sino un comienzo, una puerta a algo que siempre había evitado. Lentamente, se formaron formas, tenues al principio, como sombras que emergían de la niebla. Un pasillo se extendía ante mí, largo y estrecho, con paredes oscuras y palpitantes, como si respiraran con vida propia. El aire era denso, cargado con un peso invisible, y el suelo bajo mis pies, si es que podía llamarse suelo, era intangible, una superficie que sentía pero no podía ver. A ambos lados del pasillo colgaban espejos, no tan claros como los del mundo de los vivos, sino nublados, con sus superficies cubiertas por siglos de niebla, como si hubieran absorbido los secretos de incontables almas. Sentí la necesidad de caminar, aunque mis pies no tocaban nada sólido. Cada paso era una lucha, no física, sino espiritual, como si avanzar requiriera despojarme de capas de mi alma. Los espejos se movían a mi paso, sus superficies ondulaban como agua removida por una mano invisible. En cada uno, no veía mi rostro, sino versiones de mí mismo, fragmentos de William, distorsionados pero dolorosamente familiares. Allí estaba William, el piadoso feligrés, con la cabeza inclinada en oración, el rostro sereno pero la mirada vacía. Allí estaba William, mirando hacia arriba con una sonrisa altiva, con el corazón henchido de orgullo. Allí estaba William, riendo con silencioso desprecio hacia aquellos a quienes consideraba menos fieles, su sonrisa como una máscara para juzgar. Estos no eran meros reflejos, eran mis máscaras, los roles que había interpretado, las fachadas que había usado para convencerme a mí mismo y a los demás de mi rectitud. Cada espejo era un juicio, una acusación silenciosa que gritaba, mira en qué te has convertido. Mi corazón latía con fuerza, a un ritmo de miedo y vergüenza, mientras los espejos despojaban mis ilusiones, exponiendo al hombre que había ocultado incluso de mí mismo. Quise darme la vuelta, correr, pero no había a dónde ir. El pasillo era mi alma, y yo era su prisionera. Las paredes empezaron a susurrar, no con palabras, sino con mis propios pensamientos, los que había enterrado en las cámaras secretas de mi corazón. Repitiendo, un momento en que juzgué a un vecino por faltar a misa. Mi fe es más fuerte, se jactó otro, recordando el orgullo que sentía cuando rezaba más que otros. Esa mujer no merece perdón, susurró un tercero, reavivando un rencor que había guardado en silencio. Ese hombre es un hipócrita, declaró otro, evocando el desprecio que sentía por un hermano que luchaba. Cada juicio, cada pensamiento orgulloso, cada idea santurrona que alguna vez albergué resonó, grabada en el aire que respiraba. No podía escapar. Los susurros se hicieron más fuertes, un coro de mis propios pecados, cada uno un peso que oprimiera mi alma. Mis máscaras comenzaron a caer, una a una, cada caída era un golpe en el pecho, como si mi identidad cuidadosamente construida se desmoronara. Vi al William que rezaba para ser visto, con palabras vacías, con el corazón distante. Vi al William que ayudaba a los necesitados, no por amor, sino para sentirse superior, para disfrutar de su propia bondad. Vi al William que evitaba el pecado, no porque amara a Dios, sino por temor al juicio, su fe era un contrato, no un pacto. La comprensión fue como un cuchillo que atravesó años de autoengaño. ¿Cómo había vivido tan ciegamente,
creyendo que mis rituales eran suficientes. ¿Cómo había confundido la rutina con la devoción, el orgullo con la piedad? Había construido una vida de fe, pero mi corazón era ajeno a Dios. El pasillo no era solo un lugar, era un espejo de mi alma, que reflejaba cada defecto oculto, cada pecado no confesado. Y me conducía hacia una puerta que temía y necesitaba abrir, pues más allá se encontraba la verdad que ya no podía evitar. Visión del infierno, las almas condenadas. Al final del pasillo, se alzaba una puerta de madera oscura, sin adornos, con el pomo de hierro frío y pesado, con un propósito. No la marcaban señales ni símbolos, pero una certeza inquebrantable me invadió, toda mi vida me había conducido a este momento. Me temblaba la mano al alcanzar el pomo, mi corazón era una tormenta de miedo y anticipación. Abrí la puerta y una luz cegadora me envolvió, no cálida ni reconfortante, sino intensa, purificadora, como si buscara quemar toda impureza en mi alma. No era una luz de bienvenida, sino de juicio, que penetraba cada rincón de mi ser, sin dejar sombra alguna sin exponer. En medio de la luz, una voz habló, no desde afuera, sino desde dentro, clara, solemne, inconfundible: William, ahora verás la verdad. Las palabras no eran una promesa, sino un veredicto, con el peso de la autoridad divina. La luz se desvaneció, y me encontré ante un paisaje que ninguna palabra humana podría describir por completo, un reino de horror indescriptible que se me grabó en el alma. Un abismo sin fondo se abría ante mí, sus profundidades engullendo la luz misma, un abismo que parecía latir con desesperación. De las grietas de la tierra quemada surgían llamas, no solo fuego, sino vivas, palpitantes, como si el suelo derramara lágrimas fundidas de angustia. Estas llamas eran conscientes, se movían con intención, golpeaban con precisión despiadada, sabiendo exactamente a quién ir. El aire estaba cargado de azufre, cada respiración era una lucha, como si la atmósfera buscara asfixiar el alma. El hedor era abrumador, una mezcla de metal quemado y descomposición, que se me pegaba como una segunda piel. Arriba, ningún cielo ofrecía alivio, solo una oscuridad sofocante, interrumpida por destellos de relámpagos carmesí que iluminaban el horror de abajo, sus arcos irregulares como la ira de Dios desgarrando el vacío. El suelo bajo mis pies gemía, no con el peso físico, sino con el peso de incontables almas, como si la tierra misma soportara el tormento de miles de ellas. Entre las llamas los vi, no demonios con cuernos y garras, sino hombres y mujeres, con rostros inquietantemente familiares. Un pastor que una vez predicó en mi ciudad, con una voz que antes resonaba con convicción, ahora permanecía en silencio, con los ojos abiertos de par en par por el terror, extendiendo las manos en vano. Un diácono con el que había orado, con su actitud antes tranquila y reverente, ahora se retorcía de dolor, arañando el aire con los dedos. Una mujer que se sentaba en las primeras filas durante la misa, con su rosario siempre en la mano, ahora lo aferraba mientras las llamas la consumían, con el rostro contorsionado en un grito silencioso. Su agonía no era física, sino espiritual, un tormento que devoraba su esencia misma, dejándola en un estado de eterna desesperación. Me tambaleé, con la mente dando vueltas, el corazón encogido de incredulidad y horror. Eran cristianos, creyentes como yo. Habían orado, servido, vivido para Dios, o eso creía yo. Habían llenado iglesias, dirigido congregaciones, recitado las escrituras. ¿Cómo podían estar aquí, en este lugar de tormento interminable? Grité con voz temblorosa, desgarrada por la desesperación. ¿Por qué? Te amaron. Te sirvieron. ¿Cómo pueden estar aquí? La voz respondió, su firmeza atravesando mi confusión como una cuchilla. Rezaron, pero nunca abrieron de verdad sus corazones. Vivieron según su propia rectitud, no la mía. Juzgaron, despreciaron, se creyeron superiores. Se escudaron en la religión para evitar enfrentarse a su orgullo. Las palabras me impactaron como un golpe físico, cada una revelación de una verdad que jamás había considerado. Vi manos unidas en oración, consumidas por el fuego,
gestos inútiles ante las llamas. Vi ojos alzados, buscando un cielo que permanecía en silencio, súplicas sin respuesta. La voz citó un versículo que había leído innumerables veces, pero que nunca había entendido del todo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces les diré claramente, jamás os conocí. Mateo 7, 21-23. La frase, nunca los conocí, me atravesó el alma como una daga. No significaba que desconocieran el nombre de Dios ni sus enseñanzas, significaba que Dios no los conocía. Sus corazones nunca se habían rendido, nunca se habían abierto a su amor transformador. Dominaban el lenguaje de la fe, los rituales de la devoción, pero sus almas le eran ajenas. Tenían liturgia, pero no amor, práctica, pero no arrepentimiento. Y entonces, como un trueno, me di cuenta. Yo no era diferente. Mi fe también era una fachada construida sobre el orgullo, no sobre la rendición. Mis oraciones, mi asistencia a la iglesia, mi vida recta, ¿eran suficientes o solo una máscara que ocultaba un corazón tan frío como el suyo? Me quedé paralizado, con la respiración entrecortada, mi mente un torbellino de miedo y vergüenza. ¿Estaba destinado a este lugar, a este abismo de fuego y desesperación? ¿Había yo también vivido una mentira, creyendo que mis obras me aseguraban la salvación? Los rostros de los condenados parecían volverse hacia mí, sus miradas silenciosas eran una advertencia. No cometas nuestro error, cada uno contaba una historia de fe sin corazón, de devoción sin profundidad. Quise gritar, correr, pero no había escapatoria ante la verdad que se desplegaba ante mí. La visión aún no estaba completa, y las revelaciones más profundas aún estaban por llegar. Mientras las llamas del abismo ardían en mi visión, una fuerza invisible me atrajo hacia las profundidades del juicio, como si la verdad exigiera que viera más. El paisaje ardiente dio paso a un lugar más frío y oscuro, un reino donde el tormento no era calor, sino una claridad gélida que cortaba más profundamente que cualquier llama. El suelo bajo mis pies ya no era tierra quemada, sino afilado como un cristal ennegrecido, cuya superficie solo reflejaba el peso de mi propia alma. Cada paso era un recordatorio penetrante de mi vulnerabilidad, como si el suelo mismo rechazara mi presencia. Ante mí se extendía un lago negro, su superficie espesa e inmóvil, como aceite que se negaba a ondularse o reflejar la luz. No era una masa de agua, sino un espejo de la verdad, sus profundidades albergaban las vidas y los pecados de quienes se atrevían a mirar. El lago no reflejaba el cielo ni el entorno, reflejaba rostros, momentos, motivos, un testimonio implacable de las realidades ocultas del corazón. El aire aquí era diferente, no sulfuroso, sino pesado, con un silencio que me oprimía el pecho, un silencio de autoconciencia, de remordimiento que me roía el alma, de vergüenza ineludible. Las almas se acurrucaban a la orilla del lago, dobladas y rotas como niños abandonados en una tormenta sin nadie que los consolara. Sus formas no eran físicas, sino etéreas, sus rostros marcados por la angustia, sus ojos fijos en la superficie del lago. Buscaban una salida, una forma de escapar de la verdad, pero el lago los tenía cautivos, sus reflejos reproducían sus vidas como una película interminable. Cada escena era una prueba, cada prueba una condena, que revelaba no solo las acciones, sino los motivos que las motivaban, no solo las obras, sino el corazón que las inspiraba. Vi a un hombre, que había sido predicador, cuyas elocuentes palabras habían llenado iglesias e inspirado a miles. Había escrito libros, dirigido estudios bíblicos y sido un pilar de fe en su comunidad, sin embargo, el lago mostraba su corazón frío, desdeñoso con los débiles, usando su conocimiento para ensalzarse, sus sermones, una plataforma para el orgullo en lugar del amor. Lloró al oír sus palabras, su vacío expuesto, cada sílaba un recordatorio de las oportunidades perdidas de servir verdaderamente a Dios. Sus lágrimas cayeron al lago, pero las reflexiones no cambiaron, su verdad inquebrantable. Cerca de allí, una mujer permanecía de pie,
con el rostro radiante, como en la iglesia, y su generosidad era alabada por todos. Había dado a los pobres, organizado campañas de caridad, siempre la primera en ofrecerse, pero el lago revelaba sus motivos, no amor, sino sed de admiración, la necesidad de ser vista como virtuosa. Cada acto de bondad se repetía, despojado de su fachada, mostrando un corazón que buscaba el aplauso en lugar de la gloria de Dios. Se agarraba el pecho, sollozando silenciosamente pero profundamente, mientras el dolor de ver su verdadero yo la hería más profundamente que cualquier llama. Cada alma enfrentaba el mismo tormento, ver sus vidas como Dios las veía, sin filtros ni excusas. No había gritos, solo el peso aplastante de la claridad, la agonía de la verdad parecía demasiado tarde. Me moví entre ellos, invisible, pero sintiendo su dolor, su vergüenza filtrándose en mi alma. Quise apartar la mirada, pero el lago me llamaba, su superficie ondulándose como invitándome a ver mi propio reflejo. Me resistí, el miedo me atenazaba, pero la atracción era demasiado fuerte. Miré hacia abajo, y allí estaba yo, no el William que el primero mostró al mundo, sino el William que Dios vio. El lago me mostró rezando en la iglesia, con la cabeza gacha, la voz firme, pero mi corazón estaba en otra parte, pensando en cómo me percibían los demás. Me mostró ayudando a un vecino, con una sonrisa cálida, pero mi motivación era sentirme bien conmigo mismo, demostrar mi rectitud. Me mostró juzgando a los demás, con pensamientos afilados por el desprecio, creyéndome mejor, con una fe superior. Cada escena era una herida, cada verdad un golpe en mi alma. Había vivido para mí, no para Dios. Mi fe era una actuación, mi corazón una fortaleza de orgullo. Un anciano estaba sentado junto al lago, su delgado cuerpo temblando, con los ojos llenos de lágrimas que nunca caían. Me miró con voz suave pero penetrante. Yo era como tú, William. Creía que la fe bastaba. Rezaba a diario, predicaba a las multitudes, juzgaba a los que flaqueaban. Me respetaban, admiraban, alababan, decían que era un hombre de fe. Pero nunca conocí mi corazón. Nunca dejé que Dios lo transformara. Me escondí tras mis obras, mis palabras, creyendo que me hacían digno. Ahora estoy aquí, observando cada oportunidad perdida, cada palabra arrogante, cada mirada despectiva. No puedo volver atrás, pero tú sí puedes. Sus palabras se clavaron en mí como piedras, cargadas de advertencia y esperanza. Comprendí que el infierno no era solo fuego, sino lucidez, la insoportable claridad de ver tu orgullo cuando ya es demasiado tarde para cambiar. Dios no juzga las apariencias de fe, las oraciones, los rituales, las obras, sino el corazón interior. Y un corazón henchido de orgullo, por muy devoto que sea, no tiene cabida para él. Me quedé allí, temblando, mientras los reflejos del lago se desvanecían, pero la verdad permanecía, ardiendo en mi alma. ¿Era este mi futuro, quedar atrapado en este lugar de eterno arrepentimiento, o aún había una oportunidad de volver atrás? Falsa fe, la fachada pública. La visión cambió, como si la verdad exigiera que viera otra capa de engaño. La voz volvió a hablar, con un tono solemne y urgente a la vez. Ahora verás a quienes hablaron en mi nombre, pero amaron la alabanza de los hombres más que mi verdad. El lago negro se disolvió y me encontré en una iglesia, no una iglesia real, sino un eco congelado, una sombra de adoración que me resultaba familiar y extraña a la vez. Filas de bancos se extendían ante un púlpito pulido, manos levantadas en adoración, voces elevadas en canciones, pero el aire estaba vacío, la escena suspendida en un tiempo que no existía, como si el culto fuera una actuación, no una conexión con Dios. En el centro del púlpito se encontraba un predicador al que una vez admiré, un hombre cuyas palabras habían llenado estadios, cuyos sermones me habían conmovido. Su voz era ardiente, su presencia imponente, sus mensajes de salvación y amor resonaban en mí. Pero ahora, veía sus ojos, no fijos en el cielo, sino escudriñando a la multitud, absorbiendo sus aplausos, su admiración. Sus palabras, antes poderosas, ahora sonaban vacías,
su verdad vaciada por el motivo que las impulsaba. La escena se disolvió y él se quedó en el juzgamiento, ya no era aplaudido ni reverenciado. Las llamas le ataron las manos, no carne quemada, sino dignidad, reduciendo su antes orgullosa presencia a la desesperación. La voz habló, sus palabras rompiendo la ilusión. Habló de mí, pero vivió para sí mismo. Sus palabras estaban grabadas en la vanidad. Se alimentó del aplauso de los hombres, no de mi amor. Rezó para ser visto, predicó por prestigio, no por mi gloria. Vi su vida recreada, no como la veía el mundo, sino como la veía Dios. Cada sermón era sopesado, cada oración examinada. Había dicho la verdad, guiado almas a la fe, pero su corazón buscaba la atención, no al Salvador. Su fe era un escenario, su devoción un guión, su vida una actuación para la multitud, no una entrega a Dios. Aparecieron otros, con rostros inquietantemente familiares, cantantes cristianos cuyas voces una vez animaron a las congregaciones a adorar, personas influyentes en la fe cuyas publicaciones inspiraron a millones, profesores de teología cuyos libros llenaban mis estanterías. Permanecieron en silencio, con sus halos rotos a sus pies, coronas que nunca se habían ganado realmente. Una cantante, con una voz angelical, ahora lloraba al descubrirse que sus canciones buscaban fama, no adoración. Un influencer, con una sonrisa radiante, ahora se desmoronaba al descubrirse que sus publicaciones buscaban me gusta, no amor. Un maestro, con un conocimiento profundo, ahora se exponía como una herramienta para el orgullo intelectual, no para el crecimiento espiritual. Uno de ellos se volvió hacia mí, su voz, una súplica desesperada, resonó en mi alma. William, tú también buscabas ser visto, sentirte mejor, ser admirado. Tú también querías la aprobación de los demás, el respeto de la multitud. Ten cuidado. Nos perdimos en las palabras, en la ilusión de la fe. Aún puedes elegir el silencio que salva. Sus palabras me atravesaron como espadas, pues eran ciertas. Yo también anhelaba la aprobación, disfrutaba de la sensación de ser un buen cristiano. Había rezado en la iglesia, con la cabeza gacha, pero mi corazón buscaba la aprobación de quienes me rodeaban. Había ayudado a otros, pero a menudo para demostrar mi virtud, para disfrutar del resplandor de mi propia bondad. Había creído, pero ¿cuántas veces mi corazón latía por la mirada ajena, no por la sonrisa de Dios? El pecado no estaba en sus palabras ni en sus obras, sino en sus motivos, orgullo disfrazado de fe, sermones vacíos de espíritu, devoción impulsada por el yo, no por el Salvador. La voz susurró, destrozándome el alma con su claridad, no busco tu voz. Busco tu corazón. Las palabras eran a la vez un juicio y una súplica, un llamado a despojarme de la fachada y desnudar mi corazón ante Dios. Me quedé allí, con el alma temblorosa mientras la visión de los falsos creyentes se desvanecía, pero su advertencia perduraba, un fuego en mi espíritu me impulsaba a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. El peso de lo que había visto me aplastó, mis ilusiones se hicieron añicos como cristales bajo la implacable verdad. Arrepentimiento doloroso, una oportunidad para regresar. Estaba destrozado, no en cuerpo, sino en espíritu, mi orgullo expuesto, mi fe revelada como un cascarón vacío. Sin embargo, este desmoronamiento no era destrucción, era necesidad, el único camino para reconstruir un corazón que pudiera conocer verdaderamente a Dios. Caí de rodillas, el frío suelo se endureció bajo mis pies, mi corazón era una tormenta de vergüenza, miedo y anhelo desesperado. Señor, grité, con la voz quebrada por el peso de mi súplica, ¿cómo puedo vivir sin engañarme a mí mismo ni a ti? ¿Cómo puedo amarte con un corazón sincero? Muéstramelo, te lo suplico, antes de que sea demasiado tarde. La voz respondió, sus palabras como un bisturí, precisas y penetrantes. La verdad no se impone por la fuerza, se recibe cuando el orgullo se quiebra. Las palabras no eran una reprimenda, sino una invitación, un llamado a rendir la fortaleza que había construido en mi yo. Vi, como en una visión dentro de otra visión, cada oración que había pronunciado sin sentir, cada acto realizado por deber en lugar de por amor,
cada momento en que había agradecido a Dios solo porque la vida era buena, no porque lo amara. Cada recuerdo era un espejo que reflejaba no mis obras, sino mi corazón, mostrándome el orgullo que me había dominado, la autocomplacencia que me había cegado. La humildad, declaró la voz, es la clave de mi reino, no la perfección, ni el desempeño, solo la humildad. La palabra resonó en mi alma, un faro en la oscuridad, una verdad que nunca había comprendido del todo. La humildad no era debilidad, ni servilismo, sino la valentía de verme como realmente era, una pecadora necesitada de gracia, un alma que dependía de la misericordia de Dios. Había dedicado mi vida a esforzarme por ser buena, por ser digna, pero Dios no quería mis esfuerzos. Quería mi corazón, desnudo y quebrantado, abierto a su amor transformador. Lloré, no por miedo, sino por vergüenza, no solo por mis pecados, sino por los años que había vivido sin conocerlo de verdad. Había orado, servido, creído, pero mi corazón había sido ajeno a su voz. Había construido una vida de fe, pero no entendía su esencia, entrega, dependencia, amor. Las lágrimas caían, cada una liberación, un soltar el orgullo que me había encadenado. Estaba vacío, pero en ese vacío sentí el atisbo de esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. El santo humilde, el camino verdadero. Mientras la voz hablaba, apareció una figura, no radiante de gloria ni revestida de esplendor, sino sencilla, humana, dolorosamente real. Un hombre estaba sentado en el suelo, con la ropa gastada y remendada, las manos ásperas por el trabajo, el rostro marcado por antiguas lágrimas. Tenía la mirada baja, no por vergüenza, sino por reverencia, y en él brillaba una luz, no la luz del éxito. Por primera vez, comprendí lo que Dios realmente deseaba, no mis rituales, ni mi conocimiento, ni mis obras, sino mi corazón desnudo, pequeño y sincero. Este hombre, desconocido para el mundo, era conocido por Dios. Su vida le dio humildad, su fe era un acto diario de recibir gracia. No había buscado ser recordado, solo ser encontrado por Dios, y en eso, había hallado el descanso eterno. La voz volvió a hablar, sus palabras como una guía para mi alma, vive como quien recibe la fe a diario, no como quien la posee. No juzgues a los que caen, sé el primero en buscar el perdón. No prediques con certeza, testifica con temor. Vive para ser olvidado por los hombres, pero encontrado por mí. Las palabras eran a la vez un mandato y una promesa, un llamado a una nueva forma de vida, una fe arraigada no en el yo, sino en la entrega. Ahora entendí lo que significaba temer al Señor, no un temor servil, sino el tierno temor de un hijo que anhela no romper el corazón del Padre. Me arrodillé, no porque me obligaran, sino porque no podía estar ante un Dios tan justo, tan misericordioso, tan santo. Mi corazón, antes una fortaleza de orgullo, ahora era un vaso roto, abierto a su gracia. La visión del hombre humilde persistió, un rayo de esperanza, un recordatorio de que la salvación no se ganaba, sino que se recibía, no se conseguía, sino que se entregaba. Aún no estaba completo, pero estaba empezando, y ese comienzo era suficiente. El suelo tembló bajo mis pies, no de destrucción, sino de liberación, como si la tierra misma me liberara. La visión se desvaneció, la oscuridad y la luz se disolvieron en un resplandor suave y apagado. Desperté en una habitación de hospital. Las intensas luces fluorescentes me escocían en los ojos, el aroma estéril del antiséptico me desentonó después del azufre y el incienso de la visión. El mundo se sentía extraño, como si ya no perteneciera a él, sus colores demasiado brillantes, sus sonidos demasiado agudos. Las sábanas debajo de mí estaban crujientes, el pitido de las máquinas un himno lejano, las voces apagadas de las enfermeras al otro lado de la puerta un recordatorio de una vida que había dejado atrás. Los médicos me dijeron que solo había estado inconsciente unos minutos, un breve lapso que atribuyeron al estrés o la deshidratación. Pero lo que experimenté no fue un desmayo fugaz. Fue una eternidad condensada en instantes, un viaje a través de las profundidades de mi alma y las realidades de la eternidad.
Ninguna prueba médica pudo explicarlo, ningún diagnóstico pudo explicar el cambio en mí. Sentí que mi alma se reescribía, su estructura se alteraba fundamentalmente, como si la mano de Dios hubiera remodelado su esencia misma. Durante 3 meses, un dolor de cabeza sordo y persistente me atormentó, un eco físico de las verdades espirituales que había visto. No era solo dolor, sino una carga, un recordatorio constante de los rostros en llamas, los gritos silenciosos, el lago de la verdad, la voz que me traspasaba el corazón. Cada noche cerraba los ojos y los volvía a ver, los predicadores encadenados, las almas en llamas, la advertencia del anciano, la luz del humilde santo. El dolor era una llamada a la acción, una exigencia de no enterrar lo que había visto, sino de llevarlo adelante, una carga que no podía ignorar. Sabía que no encontraría paz hasta que regresara con el sacerdote cuyo toque había abierto esta puerta. Lo busqué, con el corazón apesadumbrado por la necesidad de compartir, de desahogarme. En la quietud del convento, le conté mi historia, cada detalle, cada revelación, con la voz temblorosa al revivir el horror y la esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y cuando terminé, se arrodilló a mi lado, con las manos entrelazadas con las mías, rezando no como un sacerdote por un feligrés, sino como un hermano en la fe. William, dijo con la voz quebrada, durante meses he orado pidiendo una respuesta a una carga que me desgarra el alma. Tu visión es esa respuesta. Dios ha hablado a través de ti, te ha enviado para sacar a la luz esta verdad. Al salir de la iglesia, el dolor de cabeza desapareció, como si se me hubiera desatado un nudo, como si me hubieran quitado un peso del cuerpo y del alma. El dolor había cumplido su propósito. Había obedecido, había testificado, y ahora podía volver la paz, pero era una paz diferente, no la calma superficial de mi antigua vida, sino una profunda e inquebrantable certeza de que había sido llamado, elegido y transformado. Una misión hacia la verdad. La paz no fue un fin, sino un comienzo, una comisión para decir lo que había visto. Ya no podía callar, pues la visión no era solo para mí. Era una advertencia para todos los que, como yo, habían confundido la religión con la relación, la oración con el orgullo, la devoción con la vanidad. Este pecado, este orgullo espiritual, es el asesino silencioso de la fe, convirtiendo a los creyentes en fariseos, la gracia en moneda de cambio, la fe en un trofeo. Es la creencia de que eres mejor que los demás, de que Dios te debe la salvación, de que tus obras te aseguran un lugar en el cielo. Es el pecado que llena el infierno de cristianos, hombres y mujeres que oraron, sirvieron, creyeron, pero nunca abrieron su corazón al amor transformador de Dios. Hermanos y hermanas, escúchenme, Dios no busca sus palabras, sus rituales, su justicia exterior. Busca su corazón, quebrantado, humilde, tembloroso ante su santidad. Busca una fe que reciba su gracia a diario, no una actuación que exija su aprobación. Busca un amor que perdone sin medida, una humildad que se arrodille sin orgullo, una vida que testifique temblorosa, no jactanciosa. No te dejes engañar por una fe sin corazón, una devoción sin profundidad. El infierno no es solo para los malvados, es para quienes se visten con la fe, pero esconden un corazón orgulloso. Vive cada día como si fuera el último. Ama sin juzgar, pues el juicio es orgullo disfrazado. Perdona sin medida, pues la falta de perdón es una cadena que ata el alma. Busca el perdón como si fuera la primera vez, pues el verdadero arrepentimiento es la puerta a la gracia. Sé de los que hacen la voluntad del Padre, no de los que claman, Señor, Señor, solo para oír, nunca te conocí. Examina tu corazón, no tus obras. Pregúntate, ¿oro para conocer a Dios o para ser visto? ¿Sirvo para amar o para ser alabado? ¿Creo para rendirme o para asegurar mi propia salvación? Llamada final, elige la humildad. Este testimonio no es el final, es solo el principio, un llamado a despertar, arrepentirse y a ver con nuevos ojos antes de que sea demasiado tarde. Pero si cree que el orgullo es el único peligro oculto en la Iglesia, piénselo de nuevo. Otra historia nos espera.
Un hombre fue llevado a las profundidades del infierno, no para ver predicadores ni artistas, sino para presenciar la horrible verdad de lo que lleva a los niños al tormento eterno. Lo que vio destrozará toda ilusión y expondrá lo que muchos ignoran en silencio. La próxima visión te romperá el corazón, porque esta vez se trata de los niños.